Buenísimo. Bueno, y darles la bienvenida y las buenas tardes. Hoy justo 15 de septiembre, en el Día Mundial de Concientización sobre la Distrofia Miotónica o enfermedad de Steiner, es una alegría poder compartir este espacio y compartirles un poco desde ADM el trabajo que hacen desde los grupos de patología. En ADM los grupos de patología son espacios de contención, de visibilización, de concientización que están diseñados para generar un sentido de pertenencia en torno a las enfermedades neuromusculares, y el principal objetivo es poder integrar las experiencias y los conocimientos a la vida de las personas y a las familias que conviven con esta enfermedad, con esta patología. Hace poco más de un año, ya por junio del 2024, un grupo de personas con Steiner y sus familiares tomaron la iniciativa de conformar el grupo de distrofia miotónica de Steiner, y hoy tenemos el gusto de contarles que ya somos más de 50 personas en el grupo quienes comparten experiencia, información y dan visibilidad a esta enfermedad neuromuscular rara y poco frecuente. Y si alguno de ustedes todavía no es parte del grupo y le interesa ser parte, pueden escribirnos a steiner@adm.org.ar. Ahí después igual por el chat le vamos a dejar bien todos los datos de contacto de ADM. Bueno, ahora sí presentarle formalmente al doctor Alberto Duroschky, especialista en neurología y también, y por sobre todas las cosas, ideólogo y miembro fundador de ADM y un pilar fundamental para toda nuestra comunidad, y también entendemos neurólogo de cabecera de muchos de quienes hoy nos acompañan. Alberto, es un gusto poder escucharte hoy directamente, y en nombre de toda la comunidad ADM, agradecerte siempre por tu tiempo, tu disponibilidad y tu compromiso inquebrantable con la organización. Bueno, dicho esto, te damos la palabra. La idea es que Alberto haga una exposición y los invitamos a todos quienes vayan teniendo preguntas que la hagan por el chat, ¿sí? Que a los últimos nos vamos a tomar unos minutitos para ir recuperando esas preguntas y haciéndoselas a Alberto, aprovechando que lo tenemos aquí. Así que bueno, muchas gracias, bienvenido Alberto, y bueno, te Bueno, escuchamos. gracias, Flor. Muchísimas gracias a todos por estar. No sé si se me oye bien ahora. Sí, Sí, se se oye oye bien. perfecto. Sí, sí, Ok, sí. ok. Bueno, hoy vamos a hablar de esta enfermedad, distrofia miotónica, que ustedes saben, ahora van a ver algunas de las características y números. Y hoy es el día, como dijo Flor, es el día de la concientización sobre esta enfermedad. Eh, A ver, ¿qué le pasa a esto? Vamos a ver. Miren, es también, ustedes saben, conocida como enfermedad de Steiner, es una enfermedad de origen genético, ¿ok? Tener en cuenta esto y ahora vamos a explicar un poco más qué quiere decir esto. Afecta, por supuesto, el sistema muscular, pero no solamente el sistema muscular, afecta a otros órganos también y sistémicas. Y saben que es la forma más común de distrofia muscular en los adultos, ¿eh? Si bien puede afectar niños, si uno tiene que poner a la cabeza el número de personas o cuál es la forma de distrofia muscular que afecta al mayor número de personas entre los adultos, pues es esta. ¿Eh? Y hablando de que es una enfermedad genética, este es el gen que vamos a explorarlo un poquito, el DMPK, que es el gen causante, digamos, o que está afectado en esta enfermedad. A nivel mundial, uno puede hablar de prevalencia. Prevalencia es la cantidad de personas vivas, ¿ok? Personas que padecen la enfermedad por cada 100.000 habitantes, que es distinto de la incidencia, que es la cantidad de nacidos. No, esta es la cantidad de individuos afectados por cada 100.000, y hoy está calculada en 9,20 y pico por ciento, perdón, no por ciento, de casos por cada 100.000 habitantes. Esto, según cálculos, se estima que afectaría entre uno de cada 2.100 a 8.000 personas. ¿Ok? Hay que hacer números con respecto a la población mundial y la cantidad de pacientes.
Pero dentro de lo que son enfermedades raras, es decir, enfermedades poco frecuentes, es una de las más comunes, ¿de acuerdo? Si uno mira, qué sé yo, la lista de genes y distrofias musculares, ustedes ven que son varias docenas, decenas, son como 100 distrofias musculares diferentes, de cual esta es una en particular, como dijimos, la más frecuente que afecta a adultos. Ahora, ya que vamos a hablar de genes y como de esto va a tener que ver con los tratamientos que vienen y demás, es importante, yo sé que lo hablamos muchas veces en muchas reuniones y charlas de estas parecidas, pero hay mucha gente que no escuchó y siempre viene bien el repaso, ¿no? Y saber primero, bueno, si vamos a hablar de la enfermedad genética, ¿qué es un gen? Y esencialmente un gen es un trocito de ADN, y de eso ustedes habrán escuchado hablar, del ácido desoxirribonucleico, que es en donde está toda nuestra información genética. Desde el color de nuestros ojos y el pelo, como la cosa más conocida, la forma de nuestras orejas, cuánto nos parecemos de mamá y papá, eso tiene que ver con la transmisión que se hace a través de los genes y que están ubicados, como vemos, en el núcleo. Dentro del núcleo, cada célula tiene un núcleo y ahí adentro está ubicado el ADN. Y ese ADN, ahora vamos a ver, no es más que una especie de larguísima tira, ahora vamos a ver cuánto de larga es, que tiene encerrado un código, como ven ahí en esa figura, que está compuesto por 4 letras y sus combinaciones. Las letras son A, C, T, G, que vienen de la palabra adenina, citosina, timina y guanina, no importa, pero digamos que el código está compuesto por esas 4 bases, se llaman, ¿sí? Esas 4 letras son en realidad 4 bases. Que ven ahí, hay un ejemplo, T, A, G, C, T, A, G, 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 ahí hasta el infinito, vamos a ver cuánto de infinito es esto. Y si uno toma un pedazo de ese código genético, que está en el núcleo de cada una de nuestras células, un pedacito de ese código es un gen, que tiene una función específica que ahora vamos a explicar. Fíjense que el genoma humano, es decir, todo el ADN que nosotros tenemos adentro, tiene 3.200 millones de estas letras. 3.200 millones, ¿de acuerdo? Y genes en total, dentro de esos 3.200 millones de bases, eh, hay entre 20 y 25.000. Antes se pensaban que eran mucho más. Y los genes hacen, como siempre es el ejemplo típico, el color de los ojos, si somos rubios o de pelo rojo, como son la forma de nuestras orejas, si somos altos o bajos, y cada una de nuestras características, digamos, personales. El ADN, famoso de que venimos hablando, para que tengan ustedes la dimensión, cada célula de nuestro cuerpo contiene una secuencia de ADN de 3.200 millones de letras de longitud. ¿Ok? Como dijimos recién. Eso es, si uno lo desenrosca, son más o menos como 2 metros. Y si uno quiere más o menos tener una idea de cuántas letras componen este genoma, que son estas 3.200 millones, imaginémonos tecleando en la computadora 60 palabras por minuto durante 8 horas por día durante 50 años. Y ahí hablemos tecleado todo el ADN que tenemos en cada una de nuestras células. Y si calculamos la cantidad de células que hay en el cuerpo humano, de 2 billones aproximadamente, la longitud, si juntamos todos esos pedacitos de todas esas tiras de ADN, podemos hacer 7.000 viajes a la Luna ida y vuelta, ¿sí? Son 100.000 millones de kilómetros que están enrolladitos en cada una de nuestras células, ¿ok? ¿Cuál es la misión de este ADN? La misión del ADN es fabricar, en realidad no es que tiene que fabricarlo, sino que tiene que dar las instrucciones para que la célula, cada una de las células, la célula del hígado, la célula
de la piel, la célula del páncreas y las células musculares, todas las células tienen que fabricar proteínas, sus propias proteínas para sobrevivir. Pero de algún lado tienen que tener las instrucciones de cómo fabricar. Bueno, esas instrucciones la dan estos genes que están metidos, como vieron, dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo, enrolladitas en medio de ese ADN. Entonces, este trozo de ADN que está representado acá arriba, ahí dice exón, intrón, no le quiero entrar a armar lío con esto, pero es un trozo de ADN, se traduce a una proteína. Ahora, esto no es un proceso tan simple, sino que el ADN en realidad manda un mensaje a través de esto que se llama el ARN mensajero, que es algo que lee, facultad, la posibilidad de leer las instrucciones del ADN, mandarlos al resto de la célula y que se traduzca en una proteína. ¿Por qué esto es importante que se entienda? Porque los nuevos tratamientos que tanto interesan y que están apareciendo en este momento tienen que ver con alteración de estos mecanismos de transcripción y traslación, ¿ok? Por eso les menciono que no es tan simple como que el ADN ya se convierte en proteína, hay todo un proceso en el medio al que no quiero entrar porque si no la vamos a complicar demasiado, pero quiero que entiendan que hay un proceso en el medio que está mediado por esta cosa que se llama ARN mensajero. Entonces, acá tenemos un gen normal que produce entonces las instrucciones para una proteína normal y acá tenemos un gen mutado, alterado, ¿sí? Y ese gen mutado o alterado puede producir o una proteína anormal que no sirva o puede que lo que resulte es que no pueda producir proteína, ¿ok? Y ojo que una proteína anormal también puede ser una proteína tóxica para la célula. No solo que no sirve, sino que además, lejos de hacer bien, hace mal a la célula. Y hay distintos tipos de alteraciones en esos genes que son capaces de alterar su función, o sea que son capaces de transformarse en algo que no se pueda leer o que se pueda leer con errores. ¿Dónde están esos genes? Dijimos que están en el núcleo de las células, pero están el núcleo de la célula con todos esos 3.200 millones de bases, 3.200 millones de letras que componen esta tira tan conocida que ahora se usa para decoraciones y para todas las cosas usan ADN, porque es muy bonito el modelo ese de como esa hélice. Bueno, esa hélice está organizada en pedacitos dentro de las células que se llaman cromosomas. Cada una de nuestras células tiene 23 pares, es decir, tiene 46 cromosomas. Y cada cromosoma es un pedacito de ese ADN que heredamos de papá y de mamá. Muy bien. ¿Se escucha? Sí, perfecto, perfecto, doctor. Ok. Ok. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Hay para contar de que hay 23 cromosomas que heredamos de nuestro padre, 23 de nuestra madre, donde cada uno tenemos mitad de la herencia genética de mamá y mitad de la herencia genética de papá. ¿De acuerdo? Con los referentes códigos que ya explicamos que son. Muy bien. Dentro de todos esos 3.200 millones de pares, de bases y 20, 25 mil genes, hay uno que se lo ha denominado DMPK1, que está en el cromosoma 19. Los cromosomas van del 1 al 23
Este está en el cromosoma 19. Y en realidad, ¿cuál es la cosa que lo afecta a este gen para llegar a producir esta enfermedad? ¿Se acuerdan de la secuencia de letras que definimos como el código genético de esas 4 letras? A, C, T y G. Muy bien. En este gen, lo que hay de malo, digamos, cuando está alterado, el gen está en su forma normal o está alterado. Cuando está alterado aparece la distrofia miotónica. Y cuando está alterado, lo que le pasa es que hay un pedacito del gen que contiene repeticiones de estas letras, C, T y G. ¿Se acuerdan que las 4 eran A, C, T, G? Bueno, hay una parte del gen que normalmente tiene que tener hasta 35 repeticiones, como dice acá, y eso sería un gen normal, pero cuando ya se pasa de 35, en realidad hay un límite ahí medio nublado entre 35 y 50, pero cuando son más de 50 y hasta 1000 o más repeticiones, entonces aparece la enfermedad. Esto es importante que se entienda, pero que también se entienda que el gen no pasa directamente a ser una proteína, sino que va dando las instrucciones a través de esos mensajeros que se llaman ARN y que van pasando la información que está en el núcleo a la célula para que forme sus proteínas. No sé si esto quedó claro, porque es importante que se entienda, porque van a entender, digamos, los mecanismos de tratamientos, ¿no? Sobre todo los nuevos. Lo que también se sabe es que cuanto más repeticiones hay de este triplete CTG, 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 que dijimos que hasta 35 es normal, cuanto mayor el número de repeticiones, bueno, más severa es la enfermedad y empieza más temprano. Hay formas que son muy serias de la enfermedad que ustedes no sé si tienen en su familia, pero puede que la tengan, que son las formas congénitas de la enfermedad, que normalmente son formas heredadas de la mamá. Ahora vamos a hablar de la herencia de la enfermedad, que son varios miles las formas congénitas, los chiquitos que nacen ya con la enfermedad visiblemente presente, que son lo que llamamos distrofia miotónica congénita, son muy severas y esas tienen en general miles de repeticiones. Y también hay un fenómeno que es interesante que es contar, que es este fenómeno que llamamos de anticipación. ¿Qué quiere decir? Que en general las generaciones siguientes tienen mayor número de triplete que la anterior. Es decir, si mamá o papá, el que sea que esté afectado, qué sé yo, tiene 350, puede ser que el hijo en realidad tenga 600 y el nieto que tenga 1000. Es decir, cuanto más generaciones hay mayor anticipación y crece el número de repeticiones CTG. Ahora vamos al mecanismo de herencia, que siempre hay preguntas alrededor de eso. Existen genes recesivos y genes dominantes. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo simple para que se entienda. Mamá tiene ojos azules, papá tiene ojos, qué sé yo, verdes, ¿ok? El bebé con ojos azules. ¿Por qué? Porque el gen del color que da el color azul a los ojos es dominante sobre el gen que genera el color verde de los ojos. ¿Sí? No sé si se entendió este concepto, pero hay genes que con su sola presencia ya determinan
la característica en el sujeto. Los genes recesivos, en cambio, es que necesitan que, vamos a poner otro color para que los ojos sean marrones, entonces tiene que haber un ojo marrón, un gen de ojo marrón en mamá y uno en papá. Cuando se juntan, entonces si se juntan los dos, vamos a tener ojos marrones. Necesita haber una herencia que esté determinada por no anormalidades en este caso. El color tanto lo determina la mamá como el papá, ambos tienen que tener ojos marrones para que se expresen como tal. No sé si se entendió esto. Vamos a ver qué es la herencia recesiva en este ejemplo, por ejemplo. Acá tenemos un papá, una normalidad del gen, pero no afectado, mamá portadora de una normalidad genética no afectada también porque es solo portadora, tiene una sola versión de cada gen, digamos, afectado. Como se trata de una herencia recesiva, la posibilidad de que el hijo esté afectado, y no les quiero hacer todo este esquema para no embarullarlos, va a ser del 25%. Una posibilidad entre 4 por embarazo, para que esta enfermedad que tiene papá y que tiene mamá, pero que no la expresan porque se trata de una enfermedad recesiva, ¿sí? Y esto quiero que se entienda, la enfermedad es una enfermedad recesiva, entonces necesita que para hacerse presente se encuentre la alteración genética de la mamá y del papá en el mismo gen y tienen un 25% de posibilidades de que aparezca el niño afectado. Esto sucede, por ejemplo, en las distrofias de cintura. En la gran mayoría, si bien hay formas que son dominantes, la inmensa mayoría de las distrofias musculares de las cinturas son de este carácter recesivo. Ni mamá ni papá están afectados, puede haber más hermanos afectados, pero los padres no estaban afectados, pero son portadores de la mutación que cuando se juntan aparece el hijo afectado. Hay una herencia que es dominante, en donde basta que haya la presencia de ese gen afectado en uno de los dos papás para que la enfermedad se produzca. Y este es el caso de la distrofia miotónica. Acá, no sé, me gustaría estar seguro de que esto se entendió. Papá enfermo o mamá enfermo, cualquiera de los dos alterados, son capaces ya con la sola presencia, porque son dominantes. Yo no necesito dos mutaciones que se junten, como en este caso de la herencia recesiva. Acá necesité de las dos, una de mamá y una de papá, que no estaban afectados. Acá con una sola, que como es un gen dominante, se expresa en la descendencia. Y entonces acá las probabilidades de tener un hijo afectado son del 50% por embarazo. Entonces, la herencia de esta forma de distrofia muscular es dominante. Siempre hay un familiar afectado. Ahora recordemos, un familiar, el papá o la mamá. Existen mutaciones de lo que llaman de novo, que aparecen en ese embarazo y que no vienen de la herencia. Eso también existe, pero es un porcentaje pequeño. ¿Cuáles son los síntomas principales? ¿Verdad? Bueno, como dijimos, es una enfermedad que aparece y afecta a distintos órganos y sistemas. Dentro de la parte muscular, que es una parte de la afectación de esta enfermedad, hay dos cosas que son fundamentales. La miotonía,
que es esa dificultad para relajar los músculos luego de una contracción intensa, y la pérdida de la fuerza, la debilidad muscular, que en general es distal. ¿Qué quiere decir distal? Afecta a los músculos, digamos, más alejados del tronco, sobre todo en estadios iniciales. Ahora vamos a hablar un poco de cada uno de estos síntomas. También es una enfermedad que tiene síntomas y signos a nivel cardíaco. Puede producir arritmias, bloqueo. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Y respiratorio por debilidad de los músculos respiratorios. También es capaz de producir esta calvicie o caída frontal del pelo. Algunos trastornos cognitivos, depende, esto es muy variable de paciente en paciente, ahora también vamos a hablar de eso. Produce esta alteración del sueño, esta necesidad de dormir mucho y a veces somnolencia, también cataratas, puede producir síntomas gastrointestinales, trastornos en la secreción de hormonas de distintos sistemas. Pero también es importante tener en cuenta que esta enfermedad tiene una gran variabilidad entre sujetos de distintas familias y también dentro de la misma familia. Es decir, que no todos los pacientes se afectan de la misma manera, aún hermanos que tienen la misma mutación, el mismo tipo, la misma cantidad de repeticiones, sin embargo, uno ve que están afectados de manera distinta, algunos más, otros menos, algunos tienen más problemas de miotonía, otros tienen más problemas cardiológicos, ¿de acuerdo? Hay muchas de estas cosas que todavía, lamentablemente, ni siquiera entendemos por qué pasa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, primero las características clínicas que son bien evidentes, hay antecedentes familiares, como la distribución de la debilidad, para eso revisamos, hacemos un dosaje de CPK, reconocemos a estos pacientes, yo diría que relativamente fácilmente. La electromiografía también se puede utilizar, que es un estudio electrofisiológico que registra la característica principal que uno busca en el electromiograma, es registrar esa dificultad en relajar la musculatura, porque eso cuando uno pone una agujita en el músculo, eso tiene una característica muy especial que se puede ver en la pantalla, en el registro, que es la base eléctrica, digamos, electrofisiológica de la miotonía, de la dificultad en la relajación. Y también hoy podemos acceder al diagnóstico a través del estudio genético. La biopsia muscular que hacíamos hace algunos cuantos años atrás ya no se hace para diagnóstico de esta enfermedad. Fíjense, esta es una tablita de diferentes autores, pero la forma congénita neonatal, esa muy severa que yo les expliqué, que aparece en el recién nacido en los primeros días de vida, en realidad afecta a un 4.5% de la población. La forma infantil, esta que va de 1 mes a 10 años, que es en donde la enfermedad aparece tempranamente, es un 14%. Acá ven los números de 10 a 20 años, 30%, y del adulto la forma clásica de 34%, y los mayores de 40 años, el 16%. Entonces, hay pacientes que tienen más debilidad y menos miotonía, y hay pacientes que tienen más miotonía y menos debilidad. Como dijimos que la debilidad es distal, ¿no es cierto? Es en aquellos músculos afectados que están más lejos del tronco, que son, por ejemplo, los músculos que sirven para levantar la punta del pie, por ejemplo, o los músculos de las manos, se afectan más que los músculos de los hombros. Y los músculos que sirven para levantar la punta del pie están más afectados que los músculos que sirven para estirar las rodillas, por ejemplo. Esto no quiere decir que en estadios más avanzados y de acuerdo al número de repeticiones que tiene el paciente, también se van afectando estos músculos más proximales. Por lo cual,
con esta historia de que se cae la punta del pie, hay muchas caídas, tropiezos y los pacientes tienen dificultad para incorporarse del suelo de acuerdo a la mayor o menor debilidad que tengan. La miotonía, hay algo que es importante, la miotonía, que es esa dificultad en la relajación, que algunos pacientes es lo primero que notan, que les cuesta soltar cuando toman con fuerza un objeto. Bueno, la miotonía, que se percibe muy bien en esa situación en las manos, está en las manos, pero está en todos los músculos y también contribuye a las dificultades motoras que pueda tener el paciente. Esto es algo a tener en cuenta. Muy bien. Ustedes saben que yo tengo acá en mi pantalla cartelitos que me aparecen y me tapan lo que quiero mostrarles. Perdón, la hipersomnia, esta dificultad que tienen muchos pacientes, que consisten en que se duermen con facilidad, duermen demasiadas horas, es muy frecuente en esta enfermedad y por supuesto que no tiene que ver ni con la miotonía ni con la debilidad muscular, pero es muy frecuente, es otra manifestación y que puede ser muy incapacitante y es algo que se puede tratar como otros temas. Síntomas cognitivos, muchos de estos pacientes tienen esta cosa de la apatía, una personalidad bastante particular, que son un poco apáticos, y a veces eso, en formas más graves de la enfermedad, puede ser una manifestación muy seria, ¿no? Esta cosa de la apatía, depresión. Tienen síntomas cardiológicos, que ojo, pueden ser que tenga muy poquitos síntomas de debilidad y muy poquitos síntomas de miotonía o ninguno, pero sin embargo tienen síntomas cardiológicos o pueden tener. Entonces no existe una correlación entre la gravedad de la afectación muscular y de las manifestaciones cardíacas. Pueden tener bradicardias, extrasístoles, fibrilación auricular, taquicardia ventricular, son diferentes alteraciones, en general alteraciones del ritmo cardíaco. En general, la mayor parte de estas alteraciones del ritmo cardíaco son leves, a veces subclínicas, nadie se da cuenta y aparecen cuando solo se hace un electrocardiograma o un Holter. Y ojo, pueden ser lo suficientemente severas para que el paciente necesite un marcapaso o un desfibrilador implantado. Es decir, que hay de toda clase de cosas, desde aquellas cosas que son mínimamente perceptibles o no tienen manifestaciones clínicas, hasta cuestiones muy severas que requieran, por ejemplo, un marcapaso. Las alteraciones respiratorias en general se suelen diagnosticar tardíamente, pueden haber infecciones respiratorias recurrentes y a veces son infecciones respiratorias que desencadenan verdaderas insuficiencias respiratorias y estas a veces se mezclan con los trastornos del sueño, ¿de acuerdo? Entonces este es otro síntoma. También tiene manifestaciones a nivel del aparato digestivo. Muchos pacientes tienen dificultades para tragar. Esto no quiere decir todo, quiere decir alguno, ¿ok? Y tiene esto también que ver con la debilidad de los músculos para tragar y también que hay miotonía en esos músculos, cuando hay dificultad en relajar y contraer. Esto puede afectar los músculos que hacen que uno trague. El hecho de tragar es una cosa bastante compleja. Uno necesita contraer unos músculos de acá de la garganta mientras que se relajan otros, pero cuando esta contracción y descontracción está alterada, entonces eso puede también contribuir a la miotonía. Cuando hay trastornos en la respiración,
Y a ver, cuando hay trastornos en la deglución, eso puede hacer que la comida se vaya por el otro lado, ¿sí? La comida, la saliva, ¿eh? Por eso nos atoramos. Pero si encima los músculos de la respiración hacen que nuestra tos no sea tos fuerte, entonces no podemos expulsar esos alimentos, ese cuerpo extraño que entró a la vía respiratoria, y por eso entonces muchas veces aparecen infecciones respiratorias. Entonces, bueno, hay que tomar precauciones con eso. Trastornos endocrinológicos. Muchos de los pacientes tienen alteraciones con el metabolismo de la glucosa, son diabéticos, tienen déficits hormonales que tienen que ver con hormonas sexuales. Hay alteraciones en el metabolismo de la vitamina D, eso tiene que ver con el cuidado que uno tiene que tener de la cantidad de calcio que hay en los huesos. Todos sabemos que también esta enfermedad se expresa como cataratas, aparecen cataratas de un tipo muy particular que los oftalmólogos reconocen enseguida, que no hay necesidad inicialmente de operar inmediatamente, pero que sí hay que controlar, es un síntoma, signo más de esta enfermedad que no tiene nada que ver con los músculos, ¿no? Entonces, ahora, cuando hablamos de tratamiento, hay algo que insistimos siempre y que hoy vamos a insistir otra vez más, que es que incurable no es intratable, ¿ok? No existe ninguna enfermedad sobre la Tierra que sea intratable. El tratamiento puede ser sintomático, es decir, podemos tratar de aliviar el síntoma, aunque no curemos la enfermedad, o podemos ahora sí empezar a ver los tratamientos que son etiológicos, que llamamos que van a la causa de la enfermedad. Van a ver qué pasa con esa alteración genética y cómo podemos manejar para modificarla. Estos son tratamientos modificadores de la enfermedad que cambian el curso natural de esta enfermedad. Y estos son los que están empezando a ver ahora y que seguramente ustedes tienen la atención puesta en esto. ¿Qué tratamientos utilizamos para pasar brevemente, pasar revista sobre cada una de estas cosas? Para la miotonía y la debilidad muscular, bueno, hay drogas como el sulfato de quinina, propafenona, mexiletina, para aquellos pacientes que tienen mucha miotonía. Es fundamental la kinesioterapia, la rehabilitación, poder utilizar compensaciones, prevenir complicaciones de todo esto. José, que está, no sé si no se aburrió y todavía está en línea, ¿nos puede Estoy acá, bancar? todavía no me fui. Mucho, bien. Bueno, entonces también te pido que te quedes para contestar preguntas que tengan que ver con toda esta parte de rehabilitación que es tan importante. Atrás de la Acá hay acera, no hay otra problema. parte. Acá hay una parte muy importante que es el tratamiento y control cardiológico, ¿no? Se utilizan medicaciones antiarrítmicas, como les dije, que puede llegar a utilizar marcapasos, desfibriladores, pero hay drogas para pacientes que tienen arritmias. Se utilizan diferentes medicamentos cardiológicos que pueden servir para prevenir consecuencias mayores de la presencia de arritmias, ¿no? Trastornos respiratorios, debilidad de los músculos respiratorios. Bueno, hay que controlar la fuerza de los músculos respiratorios, ver cómo va la evolución de eso, prevenir infecciones, utilizar aparatos que son asistentes de la tos. Por supuesto que eso no quiere decir que todos los pacientes tengan que hacer esto. Esto uno lo va viendo de acuerdo a la complejidad de cada paciente y la severidad de la enfermedad en cada paciente. Por favor, yo pido que tengan en cuenta, vamos a poner un ejemplo, porque quiero que esto quede claro. A ver, ustedes tienen a veces familias de pacientes diabéticos, ¿no? Y ven, qué sé yo, no sé, son 6 hermanos, todos diabéticos. Uno
tremendamente afectado, que ya tiene problemas severos con su diabetes, y otro que apenas se arregla con un poco de dieta y ni siquiera tiene que tomar demasiada medicación. Es decir, el espectro de afectación es muy variable, esto lo dijimos al principio, porque lo que yo no quiero es dejar esta impresión de que todos los pacientes tienen que hacer todo esto que estamos diciendo. No, señor. Uno elige, de acuerdo a las características de ese paciente, quién tiene que, a cuál, qué cosa tenemos que mirar y tener cuidado, en especial en ese paciente, mientras que no en el de al lado, en el otro o en el hermano. ¿Ok? Estos trastornos del sueño, esta cosa de la somnolencia que tanto afecta la calidad de vida, también tiene tratamiento farmacológico, hay distintas opciones, y esto suele ser algo que los pacientes valoran mucho. Las cataratas, por supuesto, tienen que estar los controles oftalmológicos. A veces hay una caída de párpados muy importante en algunos pacientes que impide la visión. Bueno, eso también se puede hacer una plástica para mejorar la visión si está impedida por eso. Para calvicie ve que no pusimos nada. Y yo les pido por favor que si alguien tiene algún remedio para eso, que me avise. Porque va a ser muy apreciado también por mi parte. Para estos trastornos cognitivos y apatía, depresión, trastornos a veces de la esfera personal, por supuesto que hay también posibilidades de ayuda farmacológica y es muy importante también el apoyo terapéutico. Para las alteraciones gastrointestinales, bueno, dietas, hay que enseñar a tragarle, entrenamiento para la deglución, también hay farmacológicos. Yo les dije que muchos de estos trastornos deglutorios también tienen que ver con miotonía de los músculos de la deglución, y entonces hay que utilizar drogas antimiotónicas, tratamientos endocrinológicos para tratar una cosa que se ve con alguna frecuencia, la disfunción tiroidea o hormonales, o tratamiento de la diabetes si es que se presentara. Depresión, trastornos del ánimo también se tratan y mejoran la calidad de vida de los pacientes. La salud ósea de la que hay que ocuparse a través de controles, densitometría ósea, suplementación con vitamina D, calcio, en fin, etcétera, etcétera. Podemos seguir toda la noche analizando opciones, pero eso quiere decir opciones de tratamiento para los pacientes que necesiten esa opción, no es para todo el mundo todo igual. Y finalmente tratar una enfermedad, aunque no sea curar, porque yo no hablé de curar ninguna de estas cosas, es mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Ok? Cuando decimos tratar, estamos diciendo vamos a mejorar la calidad de vida del sujeto. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las grandes noticias que tenemos y que podemos ahora decir, bueno, ahora sí que estamos entrando en una nueva etapa en esta enfermedad. Una de las cosas que pasó en esta enfermedad, si bien esta historia de las repeticiones, que yo les hablé de STG, esas repeticiones que sabíamos que estaban en el gen desde hacía muchísimos años, no sabíamos lo que producía, no entendíamos qué era lo que pasaba con esas repeticiones. La comprensión de del efecto en esas repeticiones fue lo que dio y lo que está dando lugar a la aparición de nuevos tratamientos, que son, por ejemplo, una cosa que llama, ¿se acuerdan que yo les dije que no había directamente desde el gen a la proteína, que había pasos intermedios, que había el ARN que leía, el ARN de transferencia? Bueno, ahí es donde podemos actuar a través de medicamentos que, por ejemplo, silencian genes, como el RNA de interferencia. Ven que dice RNAi, eso es interferencia, que lo que permite es actuar en esas etapas en ese nivel de la enfermedad en donde va la transcripción del código del ADN
a la proteína. Ahí es donde nos podemos meter ahora con estas drogas nuevas y empezar a cambiar, entonces, a cambiar esas instrucciones que ahora entendemos qué cosa hacen. No sé si esto se entendió, si no dejamos alguna pregunta. Fíjense, esto es ya está viejito, es de febrero del año pasado, la cantidad de drogas que se están en diferentes etapas de la investigación, algunas ya en fase 3, y eso quiere decir en estudios ya con pacientes, y otras que están en fase inicial, en fases más iniciales, pero que rápidamente van a pasar a fases más tardías de la investigación. Yo quería, bueno, tal vez esto pase un poco por largo esto, pero quiero que entiendan que desde que se descubre un fármaco, un remedio, una molécula capaz de afectar la enfermedad, hasta que esto llega a la producción y a venderse en la farmacia, pasan unos cuantos años, fíjense, 12 años, 13 años, 14 años, con un costo que va desde los pocos dólares, nunca son pocos dólares, en general cuando atraviesan todas las fases es un costo que no baja de los 1.200, 1.300 millones de dólares. Estas son estas etapas de la investigación, van probándolo primero en animales, primero simplemente en probeta de laboratorio, después pasan a animales, en estudios preclínicos, recién después pasan a humanos, a sujetos voluntarios sanos, después a un pequeño grupo de pacientes, y así se van ampliando. Y quiero que entiendan que, fíjense, de 5.000 a 10.000 compuestos, ¿sí?, que se descubren, cuando llegan acá solamente a la primera etapa, llegaron 5 nada más. Los otros fueron descartados en el curso de la investigación, porque se murieron las ratitas, porque falló los experimentos, por lo que fuere. Y en realidad de 5.000 a 10.000 compuestos llega uno al mostrador de la farmacia, a través de todo este proceso. Así que es un proceso lento, pero ya vieron la cantidad de drogas que hay en este momento, y hay más que esas, ya en desarrollo, y que están llegando a fases, es decir, que lo que se llama, le llaman, los americanos le llaman el pipeline, la línea de producción es enorme, y ahora que se entendió el mecanismo por el cual esas repeticiones hacen daño a la célula muscular, se entendió la manera en que se puede interferir, con ese daño. A ver, yo sé que hay cierta inquietud por un estudio de Sanofi que se abrió acá, que se está llevando a cabo en el hospital italiano, en realidad, y la gente del doctor Ruggiero, que está llevándolo a cabo, también abrió una posibilidad de hacerlo ahora se me fue dónde, ustedes me van a decir, ahí en Ramos Mejía, bueno, ustedes seguramente, más de uno de ustedes debe estar enterado. Ahora, porque sé que esto abrió muchas expectativas. Esto es uno de estos estudios que utiliza, yo les puse acá un poco para también que sepan que estamos en conocimiento de esto, además de la amistad con el doctor Ruggiero y con la gente que está corriendo este estudio, que todavía no pudo incluir a ningún paciente. Todos estos estudios tienen lo que se llaman criterios de inclusión, es decir, que no es que entra cualquiera, están muy definidos, muy acotados, y en este caso, por ejemplo, para este estudio, son pacientes entre 10 y 50 años, pero tienen que tener marcapasos colocados.
Es decir, que son pacientes que tienen la suficiente alteración en el ritmo cardíaco que llegaron a la situación de marcapasos. Y la verdad es que dentro de ese grupo de edad no hay pacientes, por lo menos por acá, que estén dando vueltas. Si ustedes saben de pacientes con que entre 10 y 50 años que tengan colocado marcapasos, podemos ver de incluirlos en ese estudio. Tienen que pasar otra serie de pruebas. Todos los estudios estos tienen lo que llaman criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué quiere decir inclusión? Bueno, para incluir un paciente tiene que tener marcapasos, pero ojo, también tiene criterios de exclusión. Si tiene, qué sé yo, una alteración tiroidea muy grande, no se puede. Si tiene, qué sé yo, una afectación, no sé, de diabético, ¿no? Estoy tirando cosas, porque la lista es larga, hay que mirar. Entonces, si cumple entonces con los criterios de inclusión y con los criterios de exclusión. Entonces, ahora, estos, vamos a ver qué otro. Hay este otro que por ahí han visto ustedes, de Avidity o Amo Pharma, también es un fase 3. Todavía es un poquito más complicado, también es una ARN de interferencia conjugado con un anticuerpo. No les quiero embrollar con todo esto. Lo que quiero que entiendan es que son mecanismos a través de los cuales, como dijimos antes, interferimos con la fabricación de esta proteína anormal que produce como resultado de esa repetición o expansión. Que si quieren después les cuento un poquito más de eso. También hay otro estudio de Vertex que está analizando este BX670, que está en fases tempranas 1 o 2, y también tiene que ver con la interferencia de este fenómeno de bloquear este ARN para que no produzca. Qué lío, tengo que empezar a explicar demasiado cosas que no conté, pero bueno, son todas drogas que interfieren con estos mecanismos del ARN de transferencia o el ARN mensajero, ¿ok? Ya no son medicamentos que tienen que ver con el síntoma. Claro que si son exitosos, a la larga, por supuesto que van a mejorar los síntomas, pero la diferencia entre un tratamiento sintomático es para aliviar un síntoma, lo que no es una situación menor, y un tratamiento como estos, que son tratamientos modificadores de la enfermedad. Y por supuesto que la lista es más larga, hay más drogas y va a haber muchas más en los próximos meses, porque está explotando esta enfermedad en términos del conocimiento que estamos teniendo de ella. Y entonces, a través de entender cómo funciona esta enfermedad en la célula muscular y en las otras células que ya vieron que no tienen nada que ver con los músculos, una vez que entendemos esto, entonces se puede empezar a diseñar fármacos que interfieran ya con la causa de la enfermedad y no solo con el síntoma. Bueno, espero haber sido sencillo y claro, y por supuesto que quedamos a disposición unos minutos para preguntas. Gracias a todos por aguantar esto. Oh, gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy linda la Gracias, charla. Gracias a vos, Alberto. ¿Te parece, Alberto, dejar de compartir así nos vemos un poquito? Sí, Pero por las- supuesto. Alberto, por las Sí. dudas que ahí ya alguien escribió que coincide parcialmente con criterios de inclusión, yo le dije que le dejen los datos a las trabajadoras sociales y no ponerse a discutir ahora, que yo sé que eso es muy largo. Ahí hay dos casos que comentaron que tienen marcapasos, pero que lo manden en privado, por favor. No hace falta exponer individualidades. No. Eso, gracias, José. Las preguntas que son más de orden privado, nosotros se las vamos a hacer extensiva al doctor. Incluso preguntan, doctor, si usted está trabajando en consultorio actualmente, si atiende, si le parece bien, podemos dejar su correo electrónico para que consulten.
por cuestiones así más puntuales y pasamos ahora a avanzar con algunas preguntas más de orden general. ¿Qué les parece? Yo lo que no Sí, por entendí muy supuesto. bien, ¿sería algún medicamento Tenemos, para los dolores musculares? perdón Luciano, vamos a avanzar si te parece con las preguntas que la gente fue dejando por el chat y después si nos queda tiempo abrimos el micrófono, ¿te parece? Dale, ¿cómo no? Gracias. Ale, vos estás por ahí, ¿nos querés ir contando de las preguntas del chat? Sí, sí, estoy por acá. Algunas preguntas son muy del orden de lo particular, ¿no? Para que lo vean por ahí más con el doctor, se las vamos a hacer llegar para ver si pueden responderse y si no, en todo caso, les pasaremos el contacto del consultorio. Acá tenemos una pregunta de Carlos de San Fernando que dice, quisiera que hable un poco de la distrofia muscular de Nonaka. Bueno, creí para Sí, tomar nota, como para una sí. próxima charla o para abordarla también en consultorio, ¿no? Bueno, a diferencia de esta distrofia muscular, de la distrofia miotónica, que es la más frecuente de las distrofias musculares, la distrofia muscular de Nonaka es de las más raras que existen, ¿ok? Nosotros tenemos algunos poquitos pacientes con esta enfermedad, pero no tiene nada que ver con el tópico del día de hoy. Eso, gracias Alberto. Sí, la idea en ese caso es ir tomando nota y en todo caso después ver si podemos generar un espacio particular para hablar sobre esa distrofia Bien, puntualmente, ¿no? bien, gracias, Flor, gracias, doctor. Acá tengo otra más que me parece re importante. No sé el nombre de la persona, pero dice, si uno trata la enfermedad, ¿mejora la calidad de vida a largo plazo? La respuesta es definitivamente sí, con un enorme sí, ¿ok? Y esto es válido para cualquiera de estas enfermedades. Por eso dijimos al principio, incurable e intratable son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y el tratamiento o las múltiples cosas que uno puede hacer, ya sea en la prevención, en el control, prevenir cuestiones que después se van a transformar en problemas más serios, por supuesto que mejora calidad y cantidad de vida. Esto es válido para esta enfermedad y para cualquier otra. Bien, gracias, Alberto. Voy a leer una más, que es de Sol Padrón, que, bueno, ella dice que nos cuenta que tiene enfermedad de Steiner, que se enteró que la tiene cuando nació su bebé, que había perdido un embarazo anterior, que nació su bebé y que los médicos le dijeron que no sabía si se iba a salvar y está por cumplir un año. Y ella lo que pregunta es cuánto es lo que se puede recuperar. Nos cuenta que tiene tráqueo, botón, que va 6 horas desconectado del respirador y comiendo de a poco por boca. Entiendo también que es muy abordable en consultorio, más que en el chat, pero bueno, podemos Sí, por ahí ver a quién. la, mire, eh, seguramente es un chiquito con una distrofia muscular, una distrofia miotónica congénita, seguramente muy severa. Muchos de estos chicos son muy severos. Sin embargo, un porcentaje, digamos que muchas de estas formas congénitas suelen ser fatales, ¿eh? Los chiquitos, los bebitos no sobreviven más allá de unas pocas semanas o días, pero muchos logran ir de a poco mejorando. Establecer un techo es casi imposible. Lo que hay que hacer es cuidarlos, estimularlos, y yo tengo pacientes a ver, me estoy acordando de una paciente que yo ya creo que tiene como 30 años y en una forma congénita de la que uno decía, bueno, difícilmente sobrevive y sin embargo ahora está estudiando y es una chica de 30 años de edad o por allí. Así que no, nunca hay que bajar los brazos y hay que trabajarlos y necesitan una atención multisistémica, es decir, necesitan que lo vea el neumonólogo y el cardiólogo y el terapista y el pediatra. Es un equipo que hay que armar alrededor de ese paciente.
Muchas gracias, doctor. Bien, leo una pregunta más. Teresa Ávila nos dice, ¿se puede tener distrofia Steiner teniendo el CPK normal y electromiograma normal? Nos dice sueño, respiración bucal, cansancio. Ahí no entiendo muy bien lo que quisiste decir, Teresa. Eh, no sé si estás por ahí, ¿nos Bueno, querés compartir la pregunta? Parece que no está Teresa. Después podemos seguir con la de Ana Inés, que pregunta si se avanzó en la miopatía nemalínica. sí, por supuesto que lo que pasa es que cada enfermedad es un mundo y hoy le íbamos a destinar el día o la charla esta a la distrofia miotónica. En- Hay, por supuesto, avances en miopatía nemalínica. Ahora, con la comprensión de la biología y de la genética, ha habido avance enorme en muchísimas patologías. Y no escapa ni la de Nonaka, ni la miopatía nemalínica. Eh, Fíjense ustedes que en este momento el número de enfermedades neuromusculares que están tabuladas, digamos, y que responden a alteraciones genéticas conocidas, superan los 1.200. 1.270 y pico de enfermedades neuromusculares diferentes. Por eso, hoy nos estamos ocupando específicamente de distrofia miotónica, si no, tendríamos que hablar de cada una de las patologías, cosa que nos llevaría algo así como varios meses o años. Bien, vamos con una de Carlos González que dice, buenas noches, mis hermanos y yo tenemos distrofia miotónica de Steiner. En mi caso es la más severa. ¿Qué tipo de tratos de calidad de vida se puede tener? No sé si estás por ahí, Carlos. Trato. Alberto, calidad de vida se puede referir a muchas cosas, inclusive hasta Claro, cómo facilitar el manejo en casa, adecuar la casa, Por en supuesto, fin, ¿no? asistencia. Eh, Calidad de vida es muy, muy, muy muy genérico amplio. y es abarcativo para todos. Sí, buenas noches. Yo soy Carlos González, que le hizo una pregunta también al doctor. Le desea preguntar si hay, para las personas que tienen tipo Steiner, hay una expectativa de vida, porque he leído en varios folletos que he encontrado que la expectativa es de hasta unos 55 años, 60 años. Yo tengo esta enfermedad ya hace 27 años específicamente. A ver, las expectativas de vida también tienen que ver con la severidad de la enfermedad, con los cuidados que se tomen, con los cuidados, con los controles que se tengan sobre las diferentes variables de la enfermedad, que en donde uno puede intervenir y tratar complicaciones. El tratamiento de complicaciones de la enfermedad es clave para hablar de cantidad o calidad, tanto de calidad como cantidad de sobrevida, ¿ok? Son términos que en general no me gustan utilizar porque, porque en general son engañosos, ¿ok? Y es demasiado amplio. Uno tiene que tener hablar en abstracto, ¿sí? Sin tener la información en la mano de qué caso estamos hablando, de cuáles son las complicaciones. Es muy difícil y es poco serio, No, además, que uno opine sin saber de qué se trata, ¿no? Ustedes ya vieron todas las variables que se pueden afectar, así que estar claro, hablando porque de... yo en este caso yo he ido perdiendo la movilidad tanto de las piernas como de los brazos. Ahora prácticamente yo no puedo hacer las cosas que hacía antes con más cuidado y el día me dan de comer, me bañan, me visten, porque muevo un brazo, levanto un brazo y tengo ya dolores de las articulaciones y todo ello. Ok, lo que pasa es que yo no puedo opinar sobre casos que no he visto
esto no conozco. Entiéndame, Carlos. Yo en lo que entiendo que usted tiene que tener un neurólogo que lo controle, que hagan los controles respiratorios, cardiológicos necesarios, que hagan su rehabilitación. Yo no puedo opinar sin ver, ¿está? ¿De acuerdo? Obviamente, obviamente. Eh, Claro. Bien, gracias, Carlos. Vamos con las últimas dos que pueden llegar a ser comunes también. María Laura Cabeza dice, ¿es recomendable ejercitarse diariamente cuando uno tiene distrofia miotónica con poca sintomatología de miotonía y pérdida de fuerza? ¿O esto puede perjudicar a futuro o precipitar la desmejoría? Vamos a Bueno, dejarle a Corderi, que está ahí, que acá estoy. conteste. Está empezando a llover y yo por tomar el remis. Bueno, Hola, hola. hola. Una cosita. El doctor les habló que hay mucha diferencia funcional. Entonces, alguien que tiene poca sintomatología, nosotros recomendamos que se mueva. El tema es que hay un límite individual para cada uno. Aún estando bien, una persona sana también tiene límites. Entonces, había que evaluar, ver cuánto es el ejercitarse que dice esa persona. Pero en principio no hay papers que digan que por hacer mientras se puede, vaya a perder más después. ¿De acuerdo? Pero el detalle importante es, hay que moverse para evitar mayor atrofia por desuso. Pero cada uno tiene su receta y corre por un lugar separado lo de los niños, como dijo Alberto, los vemos muy mal al principio y yo voy a agregar esto, los que sobreviven a esas primeras semanas que son muy, muy complejas, después, con mucho seguimiento, el equipo alrededor es muy grande de distinta Perdimos. manera, pero hasta salen de respirador, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno tiene su receta. El que puede hacer algo, que lo haga, que no deje de hacerlo. Pero no intenten hacer lo que hace el que está mejor, o esa frase común que el músculo se construye con ejercicio. Eso es muy de los patobicas y que tiene que doler para que se construya. No, tienen un problema que afecta al músculo, el doctor se los explicó bien, y en este caso la receta de ejercicios es individual para cada uno de los 60 y tantos que están acá en este chat. ¿Sí? O sea, es tal vez la más Sí. difícil para pasar cosas de un paciente al otro. Por eso decía que tendremos que hacer una charla solo de rehabilitación. Te comprometemos, José, a la charla de de rehabilitación para cuando estés disponible. Vamos con la última, gracias, José. Nos pregunta Graciela Bariloche, ¿qué ventajas de estudiar genética de hija de 4 años asintomática? ¿Es necesario saber la genética? ¿Me cambia en algo? ¿Me puede repetir? No entendí, creo, la pregunta. Dice, ¿qué ventajas de estudiar la genética de... Hacer estudio Entiendo que genético de quiere la hija decir que que está hay, sintomática, Alberto. claro, claro, si hay ventajas de estudiarla, si necesita saber algo, si le cambian algo, Voy. sobre la A ver, genética de su hija de 4 años. Yo los dejo. Adiós. Perdón, pero me chao. tengo que ir. Chao, José, gracias. Recordemos que esta enfermedad es ¿Quién está atrás heredada mío? por el Oh, tanto no, maldita. 50%. eh, todavía estamos ahí. Esta enfermedad, por ser una enfermedad de herencia dominante, ¿se me escucha? ¿Hola? Sí, Sí, Alberto, sí, te escuchamos, sí, te No, ok. escuchamos. El Escuchamos bien. 50% de los hijos puede estar afectado y el 50% no. Digamos, en realidad la chance es así, no es el 50%. Si hay 10 hijos, no quiere decir que 5 estén afectados y 5 no. Lo que hay es un 50% de chances por embarazo de que salga un hijo afectado o un hijo no afectado. Es decir, que por embarazo yo tengo en cada bolsilla una bolilla roja o una bolilla negra. Y ahí se juegan las chances. Si el paciente no tiene ningún signo, ninguna cosa visible, y es hijo de una pareja afectada, alguno de los papás afectados, lo mejor es que sea visto primero por un neurólogo especialista que determine si hay riesgo y que puede ordenar el test genético para estar
tranquilo y que la papá y la mamá se queden tranquilos de que no está afectado. Pero lo primero es una evaluación clínica. Gracias, Doc. Bueno, las preguntas que por ahí no han quedado respondidas o que son de casos muy puntuales, acá yo dejo el contacto mío, de mi compañera Carla. Nos pueden escribir, así se las hacemos llegar al Doc. Bueno, Sí, yo lo que quiero aclarar es que estuvimos hablando de la enfermedad en general, no de casos particulares, porque es totalmente distinta la historia, sobre todo una enfermedad que es tan variable en su expresión clínica. ¿Sí? Dijimos justamente que es muy variable entre sujetos, así que opinar sin ver es casi imposible, o por lo menos poco serio. ¿Sí? Yo no lo hago. Perfecto, Alberto, gracias, ¿no? Y además la idea de este espacio era escuchar de primera mano sobre la patología en general y no en lo particular. Así que cumplido ese objetivo. Ale, si andás por ahí, te damos la palabra, Ale Ruberti. En estos momentos Ale salió, pero sí los quiero invitar a todos. Yo soy una paciente con Steiner. Gracias a Dios, Ale no lo tiene, mi nieta no lo tiene, así que pensemos que esto se fue. Digamos, y quiero invitarlos a todos a que se sumen a ADM, que somos pacientes, familiares, para conocernos, para interactuar, y me parece una buena táctica esta. Y desde ya, todo mi agradecimiento al doctor Dubrovsky, que siempre es tan claro con sus explicaciones. Gracias. Gracias, Bueno, Patricia. muchísimas gracias, Patricia, y bueno, gracias a todas y cada una de las personas que se han conectado esta noche, y gracias especiales a Alberto por tu tiempo y tu disponibilidad y por compartirnos todo lo que, bueno, has ido a ver. cultivando estos años. Así que muchas Para nada, gracias. Que tengas buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Que la pasen bien. Gracias, doctor. Un placer. Realmente un Chao, placer. gracias, doctor. Gracias, un placer escucharlo. Gracias, buenas noches a todos y todas. Gracias y buenas noches. Es- Chao, chao.